Primer libro de Samuel, capítulo 19, vamos a leer los versículos del 11 al 18. Nos dice la escritura que Saúl envió luego mensajeros a casa de David para que lo vigilasen. David estaba ya casado con su hija, Mical, y lo matasen a la mañana. Mas Mical, su mujer, avisó a David diciendo: si no salvas tu vida esta noche, mañana serás muerto. Y descolgó Mical a David por una ventana, y él se fue y huyó y escapó. Tomó luego Mical una estatua y la puso sobre la cama, y le acomodó por cabecera una almohada de pelo de cabra y la cubrió con la ropa. Y cuando Saúl envió mensajeros para prender a David, ella respondió: está enfermo. Volvió Saúl a enviar mensajeros para que viesen a David diciendo: traédmelo en la cama para que lo mate. Y cuando los mensajeros entraron, he aquí, la estatua estaba en la cama y una almohada de pelo de cabra a su cabecera. Entonces Saúl dijo a Mical: ¿por qué me has engañado así y has dejado escapar a mi enemigo? Y Mical respondió a Saúl: porque él me dijo: déjame ir, si no, yo te mataré. Huyó pues David y escapó y vino a Samuel en Ramá, y le dijo todo lo que Saúl había hecho con él, y él y Samuel se fueron y moraron en Naiot. Ya hemos estado viendo el complot anterior sobre cómo dar muerte a David por parte de Saúl usando distintas tretas. Lo expone en la primera línea de batalla al nombrarlo uno de los jefes de su ejército para que acabe en uno de esos enfrentamientos e incursiones y batallas que mantenía el pueblo de Israel con los filisteos a lo largo de todo su territorio, y lo envía como uno de sus jefes para que en el enfrentamiento, en la batalla, pueda caer a manos de los filisteos. Pero resultó que David no cayó a manos de los filisteos, sino que trajo victorias para el rey y para su nación de parte de los filisteos. Hemos visto cómo Saúl estaba histérico y no dudó dar a conocer su odio sobre David a todos los que le rodeaban, incluido su hijo Jonatán. Y decíamos que podíamos contemplar la mano de la providencia haciendo que el rey hiciese públicos sus propósitos crueles delante de parte de su ejército, de sus nobles, y también delante de su hijo. Sin embargo, vimos que su hijo no compartió la enemistad de su padre, y cómo intercedió ante el rey y cómo actuó con sabiduría al presentar 3 argumentos de por qué razón el rey debería dar muerte a David. El primero es que David era útil y beneficioso para Saúl. No en vano estaba ganando batallas para mayor gloria del rey y para mayor grandeza del reino. El segundo argumento es que David no había cometido ningún delito. ¿Cuál era la razón de matarle si no había ningún delito en sus manos? Y la tercera es que sería una gran injusticia dar muerte a un inocente que había ganado para su pueblo la libertad. Porque no podemos olvidar que mientras que el ejército de Saúl estaba cobardemente manteniéndose al margen contra Goliat, y fue David quien mató a Goliat, el ejército de Saúl que no ganaba victorias contra los filisteos, y llegó David y ganó victorias contra los filisteos, no había ninguna razón lícita para aquel que había ganado tantas victorias para el pueblo de Israel y para la grandeza del rey, llevarlo a la muerte. Saúl, decíamos que escuchó a Jonatán y vio que tenía razón, y en un ataque de orgullo Saúl jura que David no morirá. Sin embargo, al poco tiempo Saúl rechaza someterse al juramento que él mismo ha hecho. Aunque Saúl desprecia la fidelidad de David y todas las victorias que ganó para Israel, a pesar de que le había humillado vilmente dándole su primera hija a otro hombre, David vemos cómo no rechazó llevar a cabo su responsabilidad en aquellas cuestiones que tenían que ver con el cumplimiento de su deber en medio del reino en el cual Dios le había puesto, y con sus responsabilidades delante de su rey y delante de su nación, y sobre todo sus responsabilidades delante de Dios. Este aspecto es importante y es el que destacábamos en nuestro último sermón, porque David no se deja llevar por el sentimiento. Es decir, como Saúl quiere acabar con mi vida, pues voy a dejar todos mis deberes aparte y yo me voy de aquí porque Saúl quiere acabar conmigo. Es decir, no le influyó el sentimiento ni la relación que Saúl mantenía con él
para que él fuese firme y eficaz en el cumplimiento de sus deberes delante de Dios, delante del rey, a pesar de quién era, y delante de su nación, lo cual nos mostraba algunos principios de autoridad que debemos tener en cuenta para que no nos equivoquemos del papel que debemos jugar allí donde Dios nos ha puesto. Acabamos diciendo que destaca en la conducta de David que no se expone innecesariamente al peligro. No tienta al Señor actuando de una manera temeraria o imprudente, porque como el Señor le ha dicho que él será el próximo rey de Israel, él se queda tranquilamente esperando a ver si Saúl le mata. No, David se va del lugar en el que está porque teme, evidentemente, que Saúl acabe con su vida. Y acabábamos diciendo que la fe no es presuntuosa. Confiamos en Dios, pero no podemos tentar al Señor, y que por lo tanto es nuestro deber huir cuando los hombres buscan hacernos daño. No nos vamos a quedar impasibles a ver si nos matan. No, nos iremos. Esto es lo que el Señor hizo en algunos casos, cuando los judíos le querían apedrear, cuando iban detrás de él, y es un caso que encontramos también en Pablo y en otros grandes hombres de Dios que cuando han visto que peligraba su vida, no se han quedado diciendo, como yo soy el ungido del Señor, aquí me pongo, a ver si me matan. Pues evidentemente te van a matar. Así que mejor usa la inteligencia, el sentido común y la sabiduría que Dios te ha dado para evitar estar en situaciones tan tétricas. Nos dice el versículo 11 que Saúl envió luego mensajeros a casa de David para que lo vigilasen y lo matasen a la mañana. Mas Mical, su mujer, avisó a David diciéndole, si no salvas tu vida esta noche, mañana serás muerto. Saúl acabó frustrado por no poder matar a David, y aunque había jurado que no lo haría, finalmente su perverso corazón determinó acabar con la vida de David en su propia casa. No olvidemos que la humillación a la que sometió David quitándole a la hija con la que se iba a casar propició que se casase con Mical, otra de las hijas de David, de Saúl. Y curiosamente vemos cómo actúa la providencia para que Mical, que amaba a David, sacase a David de esta situación e hiciese que Saúl no acabase con su vida. Así que el mal para llevarle a la humillación que Saúl produjo sobre David quitándole a su primera hija resultó en bien, porque Mical le libró de acabar a manos de Saúl. Esto nos muestra un aspecto que ya hemos comentado en otros sermones: la diferencia que hay en la percepción del pecado del impío respecto al creyente. Cuando Dios, decíamos, detiene de algún mal al hombre que vive en sus pecados, cuando le detiene de que pueda cometer algún mal o algún daño sobre sus semejantes o sobre la ley de Dios, esto se hace en contra de la voluntad del hombre, en contra de los deseos de su mente y en contra de los deseos de su corazón. Pero cuando la gracia salvadora opera en un hombre y lo restringe de pecar, es eso lo que este hombre estaba pidiendo y suplicando. Eso es lo que quería y lo que buscaba. Por eso suplica a Dios, orando y diciendo, no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Pero esto el impío no lo hace. El impío quiere el mal, busca el mal, y si no logra el mal, se siente frustrado, que es lo que vemos en el caso de Saúl. El Hijo de Dios le glorifica porque es librado de ese pecado. Se inclina a adorar a Dios por haberle librado de ese pecado. Le da gracias porque es su anhelo no caer en el pecado. Pero para el hombre que anda en sus pecados, el problema es que lo hayan detenido de pecar. Y este es el caso de Saúl. Su problema es que lo detuvieron, la providencia le detuvo de matar a David. Y cuando Dios lo detiene de alguna manera providencial, esto le lleva a la contraria y queda completamente frustrado y airado al no poder hacer el mal que quisiera hacer. Y por lo tanto se indigna. Por ser un hombre impío, esa es la conducta que encontramos en Saúl. Ya he dicho que para muchos cristianos Saúl era creyente. A la hora de estudiar su vida, encontramos un impío de los más grandes que hay en la historia. Por eso vemos cómo actúa en respuesta a la corrupción de su corazón. Envía a su guardia personal para que rodeen la casa de David y que esperen hasta la mañana. Pero ya sabemos el refrán popular que dice que el hombre propone y Dios dispone. El Señor tenía otros propósitos para David, y esta vez la propia hija del rey que se había casado con David era la que le salvó de una muerte segura. De algún modo conocía el plan de su padre
Por lo tanto, inmediatamente tomó las medidas para frustrarlo. En primer lugar, informó a su marido acerca del peligro inminente en el que se encontraba y se pusieron en acción de forma inmediata. No se quedaron esperando en base a una doctrina falsa que está en la mente de muchos evangelicoides y que dicen, si esta es la voluntad de Dios, pues asumiremos la voluntad de Dios. Esto es torcer bastante las Escrituras. Esto es tentar a Dios y esto es abrazar a Satanás. Eso es lo que se hace con una conducta semejante. Uno tiene que aplicar su responsabilidad y el sentido común. Y por lo tanto, ni Mical ni David pensaron que deberían permanecer pasivos ante una situación en la que estaban abocados a la muerte. No se quedaron pasivos, actuaron. De ahí que se nos dice que descolgó Mical a David por una ventana y él se fue y huyó y escapó. Recordaréis que de manera parecida Rahab había descolgado a los espías que llegaron a su casa en Jericó, cuando el rey había enviado soldados para detenerles. Y como también de una manera parecida los discípulos descolgaron al apóstol Pablo en Damasco a causa de las malas intenciones que tenían los judíos de acabar con la vida de Pablo. Así que debemos ser astutos como serpientes y sencillos como palomas. El problema que tiene en general el cristiano por la falsa doctrina que ha aprendido es que no sabe cuándo tiene que ser astuto, y es muy astuto para la malicia, y no sabe cuándo tiene que ser sencillo. Y de tan sencillo es tonto en grado superlativo. Y esto no lo acaba de encajar bien el cristiano en general. Debemos ser astutos como serpientes y sencillos como palomas a la hora de tomar decisiones para actuar de inmediato. Y esto requiere discernimiento. Requiere saber que Dios nos ha dado inteligencia y por lo tanto debemos de actuar en línea con lo que se espera razonablemente de nosotros, que tenemos que hacer en el cumplimiento de nuestro deber. Así que aunque las puertas estuvieran bien guardadas y estaban vigiladas por los soldados, David evitó tomar esa salida, la puerta, porque estaba vigilada, y por lo tanto salió por la ventana. Fue en esta situación cuando David escribe el Salmo 59. Oración pidiendo ser librado de los enemigos. Mictán de David cuando envió Saúl y vigilaron la casa para matarlo. En nuestros estudios que hacemos de homilética solemos tener mensajes textuales, mensajes expositivos, mensajes temáticos. Este es un mix de unos y otros, y vamos a adentrarnos para ver lo que se nos enseña en el Salmo 59 de manera textual. Aquí encontramos en primer lugar la petición de un hombre piadoso. David era un creyente, tenía una fortísima fe, y por lo tanto, de acuerdo a la fe, que es práctica, no es estrambótica, ni se queda pululando en el espacio sideral, sino que es práctica, de acuerdo a la fe práctica, actúa como un hombre de guerra, como un hombre con sentido común, como un poeta, que también lo era, y como un músico. Encontramos múltiples facetas en David y vemos cómo todas encajan. Por lo tanto, cuando se encuentra en una situación de peligro como la que está, fijaos que no ora para ser librado de los filisteos, no, sino para ser librado de su suegro. Encontramos en primer lugar, decía, la petición de un hombre piadoso. Líbrame de mis enemigos, oh Dios mío, ponme a salvo de los que se levantan contra mí, líbrame de los que cometen iniquidad y sálvame de hombres sanguinarios. Si David estuviera en nuestra época, diría que todos sean muy buenos, que todos puedan venir a la iglesia, que todos seamos felices y comamos perdices y que todos estemos tan contentos. David no dice nada de eso. En nuestros días, donde todo es tan políticamente correcto, un salmo de estas características a la gente en general le puede parecer muy ofensivo, porque David está usando expresiones contundentes contra sus enemigos, contundentes, firmes. Esto nos muestra la alta sensibilidad que tenemos para todos los temas que tienen que ver con el ego. No se vaya a ofender. Sabéis que muchas iglesias rebajan en grado extremo la predicación por si alguien se ofende. Claro que si no venimos aquí para ser expuestos a la palabra de Dios y que actúe sobre nuestras conciencias y nuestros corazones y que no nos sintamos ofendidos, ¿qué os parece si mejor nos vamos al teatro? Y así nos lo pasamos más divertidos. Y si queremos reír, ya que tenemos niños, nos vamos al circo. Y así nos lo pasaremos mucho mejor. Pero si venimos a la iglesia, venimos a otras cosas. Hay individuos en el entorno cristiano
que son iguales o peores que Saúl, lamentablemente, por lo que pervierten, tuercen y son enemigos de la verdad. Les suele caracterizar el espíritu del buenismo. Claro, como alguien es tan bueno, ¿cómo se va a meter uno con alguien tan bueno? Pero son las armas que utiliza Satanás para llevarse a la gente por donde uno menos lo espera. Y cumplen un requisito especial de este perfil: ni una mala palabra, ni una buena acción. Son permisivos casi con todo. Ahora bien, atacarán al que defiende la doctrina con rigor, porque es un fundamentalista y hay que acabar con él. Pero serán sumamente complacientes con quienes tuercen las Escrituras y con quienes viven deshonrando a Dios, que actúan en contra de las Escrituras. Su cantinela es Dios lo ha permitido. Dios lo ha permitido. Con lo cual confunden la soberanía de Dios con la responsabilidad del hombre, haciendo que al final Dios tenga la culpa de todo, porque al final ha sido voluntad de Dios, según su doctrina. Con esta actitud deshonran el nombre de Dios, deshonran su reino, menosprecian a su pueblo y son muy útiles en las manos de Satanás, como también lo era Saúl. Aquí vemos a David usando 4 verbos imperativos: líbrame de mis enemigos, ponme a salvo de los que se levantan contra mí, líbrame de los que cometen iniquidad, sálvame de hombres sanguinarios. Y se nos muestra el estado de su corazón ante las turbulencias que le rodeaban. Le hemos visto hasta ahora que cumple con su deber, va a la guerra, gana batallas para su rey, libra a su nación del enemigo, pero no es un hombre de piedra. No está ajeno a toda la persecución brutal a la que le tiene sometido su suegro, y sobre todo sin causa. Sin embargo, aunque está elevando esta oración al Dios eterno, no espera, ojo, no espera que ocurra un milagro por el que sea librado de sus enemigos. No espera un milagro. Lo que destaca es su fuerte posición para cumplir con sus responsabilidades, como hemos estado viendo, para que en el ejercicio de su deber Dios haga justicia sobre sus enemigos, pero no espera un milagro. Igual que no esperó un milagro cuando venció a Goliat. No estaba esperando a ver si a Goliat le daba un infarto y se moría. No, él luchó contra Goliat. Y aquí tampoco está esperando un milagro. Quiere que Dios le ayude en medio de la situación en la que se encuentra para defenderse de su enemigo y para no sobrepasar los límites que tiene establecida la autoridad, porque en Israel el rey es la autoridad que ha sido puesta por Dios. Por lo tanto, David no va a tocar nada del rey. Todo esto es importante que lo tengamos en cuenta para ver cómo presenta David batalla ante toda esta situación que le envuelve. Lo primero que detectamos es que David no dice, como estamos habituados a oír, está en la voluntad de Dios que yo pase por esto, pobre de mí. Todo lo que ocurre en el mundo está gobernado por Dios. Esta es una verdad tajante. No necesitamos repetir a cada paso para engañarnos sobre la realidad del mundo en el que vivimos, atribuyéndole a Dios el mal que otros cometen, porque si analizamos bien este tipo de expresiones que muchas veces como cristianos, como somos tan santurrones, decimos, este tipo de expresiones, lo que se intuye que se está diciendo es que Dios es el culpable de que esa persona haga tanto daño y sea tan vil. Dios lo está permitiendo, que Saúl sea tan vil. Por lo tanto es la voluntad de Dios. Y al final de cuentas es la voluntad de Dios que Saúl sea así. Pues no es la voluntad de Dios. Nos dice Santiago, en el capítulo 1, versículos 13 y 14: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. No, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Cuando de su propio deseo. Esto es lo que está ocurriendo con Saúl. Por lo tanto, la voluntad de Dios es nuestra santificación. La voluntad de Dios no es que Saúl sea un malvado y quiera matar a David. No, esa no es la voluntad de Dios. No. Resalta el hecho de que David tiene esta enseñanza bastante clara, cosa que la mayoría de los cristianos no lo tiene. Pero curiosamente David sí tenía esta enseñanza clara. El mal se lo atribuye a quien realmente lo comete. Saúl es el culpable.
Y aquí lo identifica. Saúl es el culpable. David no exculpa a Saúl de sus intenciones ni de su instinto asesino, atribuyéndole que Dios permite que aquello ocurra, sino que reclama delante de Dios que ejerza su justicia y clama para que le ayude en medio de la batalla, para que le dé fuerzas, para que pueda actuar con firmeza, para que pueda tener sabiduría a la hora de afrontar las distintas situaciones a las que se va a exponer. Dame sabiduría para la batalla. El sentido de lo que está expresando David implica la idea de estar en un lugar tan alto que le impida a sus enemigos ser capturado. La raíz de ponme a salvo, que se menciona en estos primeros versículos, se traduce también como alto refugio. Se repite también en los versículos 9, 16 y 17. Y esta oración de David nos recuerda lo que nos dice Pablo en Efesios 1:3, que en Cristo estamos en lugares celestiales. Ya estamos allí, no literalmente, pero la posición que tenemos por Dios es que nos ha puesto en Cristo en los lugares celestiales. Ningún enemigo nos puede hacer mal. Y a David ningún enemigo le podía hacer mal. Ya está en los lugares altos. En los primeros versículos de este salmo se nos muestra que estos enemigos tienen malas intenciones contra David. Está Saúl y su guardia pretoriana, que obedecen sin rechistar los deseos de Saúl. Y si os fijáis bien en su oración, veréis que sobresale el hecho de que no está pidiendo ser defendido de los filisteos, que son sus enemigos naturales, sino de los que forman parte de su nación, que son, curiosamente, los verdaderos enemigos. ¿Dónde están los enemigos del Evangelio? ¿Entre los impíos? No. Los enemigos del Evangelio están entre los mismos evangélicos. Ellos son el verdadero enemigo. Y sobre ellos invoca David la justicia divina. Y esta es la situación en la que se encuentra la Iglesia. El problema no lo tenemos especialmente con los impíos, a los que les debemos enseñar y mostrar el verdadero carácter de las Sagradas Escrituras. El problema lo tenemos con aquellos que dicen pertenecer al Israel espiritual, porque son ellos quienes pervierten el mensaje. Son ellos quienes pulverizan el Evangelio, quienes lo ridiculizan y quienes lo anulan. Ellos son los verdaderos enemigos de Dios y de su pueblo. Ellos. Por otra parte, David está seguro de que el ataque no viene por causa de su pecado, de sus graves errores o de haber cometido alguna infidelidad para el rey o para el reino. No, fijaos lo que dice a partir del versículo 3. He aquí están acechando mi vida. Se han juntado contra mí poderosos. No por falta mía, ni pecado mío, oh Jehová. Sin delito mío corren y se aperciben. Despierta para venir a mi encuentro y mira. Y tú, Jehová, Dios de los ejércitos, Dios de Israel, despierta para castigar a todas las naciones. No tengas misericordia de todos los que se rebelan con iniquidad. Hay una disposición consciente y voluntaria de atacar la justicia. Por lo tanto, aquellos que atacan la justicia, nosotros no podemos bendecirles y decir, pobrecitos. No, están atacando la justicia. Están atacando la ley de Dios. Están atacando el nombre de Dios. Nosotros podemos perdonar lo que se haga contra nosotros. Si nos dicen perros judíos o perros gentiles, pues nos aguantaremos. Pero no vamos a soportar nada que se diga en contra del nombre de Dios y en contra de su reino. Nada. Y esto es lo que aquí está defendiendo David. Dice Spurgeon, ninguno de ellos estaba ausente cuando se trataba de dar muerte a un santo. Esto era para ellos diversión. Pero David reclama, levántate para castigar severamente, con la sabiduría del juez, con firmeza. No tengas misericordia de ninguno de los traidores. Si continúan endurecidos en su pecado, no pases por alto la opresión a la que someten a otros. Porque el pasar por alto el pecado en los transgresores sería dejar a los justos bajo su poder. Por tanto, Dios eterno, no pases por alto sus ofensas, sino darles la retribución debida. Y esto es a veces lo que tenemos que reclamar para aquellos que son enemigos del Evangelio. No nuestros enemigos personales, no, enemigos del Evangelio. David se dirige a Dios como Jehová, Dios de los ejércitos. Se está usando el nombre de guerra de Jehová. Es el título en el que él se destaca en cuanto a su poder. Si Dios juzga a todas las naciones, con total seguridad, está aquí afirmando David, juzgará este asunto. Y su alegato termina diciendo,
no tengas misericordia de todos los que se rebelan con iniquidad, es decir, de todos los que se rebelan en contra de la ley. No tengas misericordia. Ellos persisten en ir contra la ley. No tengas misericordia. Ya saben cómo es la ley, ya saben qué enseña la ley, ya saben qué expone la ley y siguen en contra de la ley. No tengas misericordia de ellos. Desde luego, para la sensiblería occidental en la que estamos sumidos, estas palabras son enormemente ásperas. Pero no deberíamos utilizar otros términos para definir a aquellos que tuercen la ley y pervierten la doctrina. No deberíamos utilizar otros términos. La segunda sección en la que se puede dividir este salmo nos muestra cómo los enemigos están rabiosos. A partir del versículo 6 lo encontramos. Volverán a la tarde, ladrarán como perros y rodearán la ciudad. Y aquí proferirán con su boca, espadas hay en sus labios, porque dicen: ¿quién oye? ¿Quién oye? David compara a sus enemigos con los perros tal y como se les considera en Oriente. Aquí en Occidente los perros son mascotas, que los cuidamos mucho, les damos de comer, los sacamos de paseo, vamos con bolsitas para limpiar lo que hacen y lo que no hacen, y los cuidamos como si fueran un miembro más de la familia. En Oriente no. Allí son animales despreciables. Son tan despreciables que los judíos a los gentiles nos llaman perros gentiles. Eso no es porque nos quieran como animales de mascota o como criaturas de compañía, no, es desprecio absoluto. Allí son animales despreciables. Son asquerosos y, como no se les hace ni caso, están hambrientos todo el día. Y aquí se presentan a los enemigos que está definiendo David como que están ladrando por no haber hallado el alimento que buscaban. Y esto nos muestra su rabia. Es decir, iban a coger a David cuando estaba en su cama, que posiblemente por el engaño de Mical estaba enfermo, y como llegan los soldados y no lo encuentran, rabian. Y David los compara con perros rabiosos. De ahí que haya espadas en sus labios, porque su propósito único es herir y matar sin más contemplaciones. Pero ¿dónde está la justicia? ¿En base a qué pruebas se quieren matar a David? ¿Con qué causa? ¿Cuál es la causa que se puede llevar al juez para que dictamine que David debe ser muerto? Ya que están por encima de la ley, es por lo que dicen: ¿quién oye? ¿Quién oye? Puedo hacer lo que me dé la gana, porque no hay quien oiga. Es decir, Dios no existe, por lo tanto no va a juzgar la causa de nadie. Estamos hablando del pueblo de Israel, temeroso de Dios entre comillas. Y dicen: ¿quién oye? Podemos hacer lo que queramos, podemos violar la justicia, podemos quebrantar las leyes, porque no hay quien oiga. Podemos hacer nuestra voluntad. Esto nos muestra que cuando los hombres no tienen que dar cuentas de sus actos, no hay límites para lo que pueden llegar a hacer. No hay límites. Y lo vemos en los países donde ha estado gobernando el comunismo o las dictaduras. No hay límites. Cuando desaparece la ley, desaparece la justicia. Porque entonces va en función del dictador de turno y lo que se le ocurra en cada momento. Pero si no hay ley, no hay libertad. Y si no hay libertad, no hay progreso. En contra de lo que piensa la gente, cuantas más leyes haya, más libres somos. Eso es contrario, desde luego, a lo que piensa el hombre en general, que repite una y otra vez que hay que acabar con las leyes, hay que ser anarquistas para ser libres. Pero eso es pura utopía. Porque lo que tenga que ver con tus propiedades me lo voy a quedar yo, porque no hay ley que me impida quedarme con tus propiedades y quedarme con todo lo que sea tuyo y someterte a la esclavitud, porque no hay ley que lo impida. Así que estamos en la selva. El que es más fuerte se queda con todo. La tercera sección de este salmo nos muestra el juicio de Dios. A partir del versículo 8: mas tú, Jehová, te reirás de ellos, te burlarás de todas las naciones. A causa del poder del enemigo esperaré en ti, porque Dios es mi defensa. El Dios de mi misericordia irá delante de mí. Dios hará que vean mis enemigos mi deseo. No los mates, para que mi pueblo no olvide. Dispérsalos con tu poder y abátelos, oh Jehová, escudo nuestro. Por el pecado de su boca, por la palabra de sus labios, sean ellos presos en su soberbia, y por la maldición y mentira que profieren. Acábalos con furor, acábalos para que no sean. Y sépase que Dios gobierna en Jacob hasta los confines de la tierra. Te reirás de ellos. Esto nos suena al Salmo 2.
¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán y algunas se unirán contra tu santo. ¿Y qué nos dice? Y Jehová se reirá de ellos. Esta expresión indica el señorío y el poder de Dios. Abatir a estos enemigos, aunque son fortísimos delante del hombre, no es nada difícil para Dios. La criatura contra el Creador. ¿Habráse visto la soberbia de la criatura? Es un enfrentamiento irrisorio. El enemigo se cree que es poderoso porque en el reino de los hombres actúa según su criterio sin obstáculos. Pero no ha medido el poder y la grandeza del Dios creador, porque ese Dios eterno es en quien confía su pueblo, y es Dios quien envía su justicia. Por eso dice David: el Dios de mi misericordia irá delante de mí. Dios hará que vea en mis enemigos mi deseo. Otra versión dice: mi Dios me saldrá al encuentro con su misericordia. Dios está conmigo, no voy a temer lo que me va a hacer el hombre. Ahora, yo tengo que hacer lo que tengo que hacer. Estas palabras son importantes y se mencionan también en 1 de Pedro capítulo 5 versículo 10, y allí se nos habla del Dios de toda gracia. Dios tiene gracia perdonadora, gracia fortalecedora, gracia consoladora, gracia perdonadora. De la misma manera, su misericordia es una misericordia rica, abundante, inagotable y segura. Dios se gloría en su misericordia. Y fijaos que Dios no es llamado el autor de nuestras misericordias, sino el Padre de nuestras misericordias. Por lo tanto, como Dios es rico en su misericordia para con su pueblo, es por lo que David dice: Dios hará que vea la derrota de mis enemigos, mostrará su misericordia haciendo justicia y juicio en la tierra. Los que son muy santos no compartirán esta oración de David. Los que son muy santos estarán orando para que se conviertan los enemigos y que todos seamos felices. Pero se olvidan los que son muy santos de que estamos en el mundo. Eso, en el cielo todos seremos felices, en el mundo no. En el mundo tendremos aflicción. Estamos en el mundo y tenemos que ser realistas. No podemos olvidar que Satanás trabaja astutamente, constantemente y contundentemente, y que tiene multitud de servidores. Tiene a los hombres en sus manos, de manera que nuestra oración es derrotar a nuestros enemigos, los que combaten contra el Evangelio, los que deshonran a Dios con doctrinas falsas, los que retuercen las Escrituras. Pero el salmista no quiere que sean muertos. Por eso dice en el versículo 11: no los mates. Los comentarios de Calvino son bastante interesantes para entender lo que aquí quiere decir el salmista. Dice que cuando Dios no destruye a los enemigos inmediatamente, no es porque hayan escapado de su mano, sino que Dios va derrotándolos paso a paso, los dispersa y luego los abate. Dios tiene su tiempo. No cae fuego del cielo, como en algunas excepciones ha ocurrido en la historia. Dios es paciente y Dios trae su venganza. Si analizamos con detenimiento a las personas con doctrinas falsas, podremos ver en la mayoría de los casos que su vida es un desastre completo. No han desobedecido a Dios, no han rechazado su palabra, no van en contra de la ley. ¿Cómo Dios empieza a pagarles? En sus vidas. Hogares desestructurados, mentes insensatas, decisiones necias. Todo eso es lo que vemos en la vida de la gente sin Dios. Y más todavía en aquellos que dicen ser hijos de Dios y que sus vidas están hechas un desastre y sus familias más desastre. Cuando la palabra de Dios no es enseñada con rigor, ya sea porque los que enseñan son unos ignorantes o son unos falsos, o porque quienes se sientan a aprender les gusta que les entretengan y que por tanto no sean enseñados en toda verdad, es imposible que la palabra sea tomada por el Espíritu Santo para aplicarla al corazón y a la mente, y por tanto no puede obrar para renovar el entendimiento y traer prudencia y sabiduría a los hombres, que es precisamente lo que tiene David. Pero si no hay una buena enseñanza, nada de esto ocurre. Y todo esto es lo que vemos en la comparativa que podemos hacer entre David y Saúl. Saúl, un corazón necio, insensato, blasfemo, injurioso, mentiroso. David, un corazón prudente, serio, determinante, responsable.
por el pecado de su boca, dice David. Y pone énfasis en lo que ellos están hablando, de mentiras, acusando a David absolutamente de nada, porque no había ninguna causa. Y con esto nos muestra que una sociedad o una nación puede destruirse por sus propias mentiras. Cuando este pecado es el que gobierna, una nación no puede prosperar. Es cuestión de tiempo que caiga. Así que cuando caen y quedan destruidos, Dios es glorificado porque ha enviado sus justos juicios. Decimos, ¿por qué nuestra nación puede tener este tipo de políticos? Porque Dios evidentemente está enviando un juicio. Quizás sean los políticos que nos merecemos, y quizá nos merezcamos más. Por eso más cosas ocurrirán, porque el que no quiere oír, le pasarán las cosas que son fruto de su insensatez y de su necedad. En el versículo 13 nos dice, acábalos con furor, acábalos para que no existan más. Así que vemos como David no eleva su oración desde la perspectiva que hoy tenemos de que hay que ser muy buenos, que tenemos que poner cara angelical y pensar que vivimos en el paraíso. David no tiene nada de esto en mente. David reclama la justicia de Dios sobre sus enemigos de forma determinante, y esto por una razón. Sépase que Dios gobierna en Jacob hasta los confines de la tierra. El juicio de Dios se debe exponer, porque entonces los hombres temen. Pero si Dios es bueno y nos da todo lo que queremos, y es más bueno y nos da más cosas que queremos, y es así de bueno, ¿quién va a temer el nombre de Dios? ¿Y quién va a atender a sus demandas? Absolutamente nadie. Pero cuando Dios dice una cosa y no se cumple y envía sus juicios, el hombre escucha, observa y teme. Llegamos a la cuarta sección, el odio que hay hacia el pueblo de Dios. Vuelvan pues a la tarde y ladren como perros y rodeen la ciudad, anden ellos errantes para hallar qué comer, y si no se sacian, pasen la noche quejándose. Aquí se nos vuelve a repetir la idea que antes decíamos de los versículos 6 y 7, viendo cómo siguen hambrientos porque no han alcanzado su presa, porque no han podido conseguir capturar a David. Y David ironiza sobre la burla a la que serían sometidos por todo Israel cuando se enteren de la jugarreta a la que David les ha sometido, que estaban esperando cómo capturarles, y cuando han ido a capturarlos resulta que allí había una almohada llena de pelo de cabra y una estatua acostada en su lugar. En muchas ciudades orientales nos llegan noticias de cómo los perros hambrientos van por los alrededores de las ciudades, se reúnen en manadas como los chacales, merodean por los estercoleros y ladran continuamente durante toda la noche si no han podido saciar su apetito. No podemos olvidar la escena de Jezabel, cuando cayó por la ventana y la atropellaron los carros que pasaban por allí. ¿Qué es lo que hicieron los perros? Es decir, no quedó nada de ella, todo se lo comieron los perros. Este es el desasosiego de los malvados, que aumenta a medida que aumenta su enemistad contra Dios y contra su pueblo. El estado de los perdidos nos muestra su condición, que en vez de volverse a Dios suplicando su misericordia, se llenan de ira contra Dios y quieren atacar más contundentemente a Dios. Por lo tanto, David dice, que caiga tu ira sobre ellos. Llegamos a la quinta sección del Salmo, la alabanza que da David por el triunfo obtenido. Pero yo cantaré de tu poder, versículo 16, y alabaré de mañana tu misericordia, porque has sido mi amparo y refugio en el día de mi angustia. Fortaleza mía, a ti cantaré, porque eres, oh Dios, mi refugio, el Dios de mi misericordia. El salmista está seguro de la victoria y por tanto alaba a Dios en este cántico. Enfatiza el poder de Dios y la misericordia de Dios para consigo, en contra de los enemigos del Evangelio. Le atribuye a Dios una serie de calificativos: alto refugio, amparo, fortaleza, todos ellos que expresan su confianza y su seguridad en Dios. De la misma manera el creyente puede confiar en Dios, como Pablo dice en 2 Corintios 12:10. Por amor de Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Aquí no tenemos que decir, bueno, si Dios me permite. No. Tenemos que coger la fe para nosotros y actuar como soldados en medio de la batalla. No como cobardes que huyen o se quedan quietos sin moverse. No. Cogiendo las armas de la fe y luchando. Todo esto nos lleva a una serie de consideraciones sobre la conducta y actitud de David y ver en qué manera nos puede servir de ejemplo para nuestros casos particulares. Como todos sabéis, los del mundo en el que vivimos no lo saben, pero nosotros sí.
El hombre tiene un componente intelectual y otro sentimental. No venimos del mono. Somos generados por Dios, somos creados por Dios y hemos sido impregnados de acuerdo a su imagen y su semejanza. Fijaos cómo David no va a la guerra o se queda en casa dependiendo de cómo se siente emocionalmente. Porque su deber está por encima de sus sentimientos. Eso es importante que lo tengamos en cuenta a la hora de actuar y tomar decisiones. Mi deber está por encima de mi sentimiento. Ya no hablo de mi comodidad, que es el mayor arma letal que tenemos en nuestra época, pero sí de la emoción. Mi deber está por encima de lo que yo siento. Voy a leer unas observaciones que hace Spurgeon sobre este asunto, que considero sumamente alentadoras, cuando el creyente no discierne entre lo que siento y lo que debo. Dice Spurgeon: oímos con frecuencia: no siento que pueda ser salvo. No siento que un pecado tan atroz como el mío pueda ser perdonado. No siento que mi duro corazón pueda ser hecho sensible y renovado. No siento. Dice Spurgeon, esta es una manera de hablar completamente insensata. ¿Sientes que existe otra galaxia? ¿Sientes que existe Australia? ¿Sientes que existe Sudáfrica? No depende de lo que tú sientas el hecho de que exista o no exista otra realidad. No depende de lo que tú sientas. ¿En qué sentido pueden guiarnos en tales cuestiones nuestros sentimientos? Son cosas en las que se cree, por tanto el hablar de sentimientos en estos sentidos es totalmente absurdo y necio. ¿Siente el hombre que se desmaya que vaya a restablecerse? ¿Sienten los que están muertos que van a resucitar? Los sentimientos están fuera de lugar. Dios le dio a Salomón la sabiduría que le había prometido, y Él te dará a ti lo que te haya prometido, a expensas de tus sentimientos. Si miramos en el libro del Deuteronomio, veremos con cuánta frecuencia Moisés usó la expresión conforme a su promesa. Dice en Deuteronomio 1:11: Jehová os bendiga como os ha prometido. Es un tema que tiene que ver con Dios, no con mis sentimientos, sino con lo que Dios dice. No era posible que pronunciase una bendición más importante para Israel. Moisés contempló el proceder del Señor con una constante admiración, porque Dios actuó conforme a su promesa, no conforme a lo que sentía Moisés, sino conforme a la promesa que Dios dio. En nuestro caso, dice Spurgeon, la norma en lo que al trato del Señor para con nosotros se refiere será la misma, conforme a su promesa, no conforme a mis sentimientos. Nuestra experiencia en cuanto a la gracia divina no debe ser según lo que sintamos, sino según lo que Dios ha prometido. Mientras escribo esto para consuelo de otros, dice Spurgeon, no me queda más remedio que confesar que personalmente me encuentro sometido a sentimientos variables, pero he aprendido a concederles muy poca importancia de un modo u otro, y sobre todo he dejado de considerar la verdad de la promesa según mi estado mental, según mi estado de corazón. Hoy me siento tan contento que podría bailar al son de la pandereta de Miriam, pero a lo mejor cuando me despierte mañana por la mañana solamente puedo suspirar en armonía con las lamentaciones de Jeremías y ponerme a llorar. ¿Acaso cambia mi salvación según sean mis sentimientos? Si es así, debe tener la salvación un fundamento muy poco estable. Los sentimientos son más volubles que los vientos y más insustanciales que las burbujas. Deben ser, por tanto, la norma para medir la fidelidad divina o mi responsabilidad al reino. Fijaos que los estados mentales dependen más o menos de la condición del hígado o del estómago. Nos afectan nuestros problemas corporales. ¿Hemos nosotros de juzgar al Señor por ellos? Claro que no. El estado del barómetro no podrá hacer que nuestros sentimientos oscilen para arriba o para abajo. ¿Se puede desprender de cosas tan variables la salvación? ¿De que yo lo sienta? Dios no hace que su amor eterno gire alrededor de nuestras emociones, que son tales que podríamos pretender construir un templo sobre una ola cuando estamos contentos. Y si no estamos contentos, ya os imagináis dónde acabamos. Somos salvos según los hechos y no según los caprichos.
Ciertas verdades eternas demuestran si estamos salvos o perdidos, y estas verdades no están afectadas por nuestros sentimientos de ánimo o de depresión. Por lo tanto, ten mucho cuidado con tus sentimientos y no los uses como prueba de que lo que Dios te dice es verdad, ¿no? Semejante conducta constituye una mezcla de locura y de maldad. Si el Señor ha dado su palabra, la cumplirá, tanto si te sientes triunfante como si te sientes abatido. He aquí una promesa con la cual puedes comenzar. Si te sientes así: invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Esto es lo que encontramos en David. ¿Qué hizo David? Se dejó llevar por sus sentimientos, que ahora iban, ahora venían, ahora soy salvo, ahora no soy salvo, ahora soy del ejército de Israel, ahora no soy del ejército de Israel. ¿Tú de qué ejército eres? ¿Eres de un ejército o no eres del ejército en función de cómo te sientas o no te sientas? En David vemos que asumió su deber. No le vemos titubear en sus responsabilidades. Coge la fe y la aplica en cosas prácticas y cotidianas. Reclama de Dios sus promesas. Reclama sus juicios sobre los malvados. ¿Dejó de hacer lo que debía hacer en base a sus sentimientos? No. Debía actuar, y es exactamente lo que hizo. Por lo tanto, encontramos en David un aliento para que no desfallezcamos en la senda del deber, porque Dios sigue siendo fiel a sus promesas para con nosotros. De ahí que el Salmo 124, en el versículo 4 nos dice: no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Que es lo que ha estado David diciendo a lo largo del Salmo. Despiértate, ven en mi ayuda, socórreme. Y esta es la expresión de David cuando ve la victoria sobre sus enemigos. No la victoria que muchos estarían imaginando, que Saúl se muere, no, la victoria porque de todo en lo que se vio envuelto en sus sentimientos contra Saúl, David se guardó. No tocó al escogido de Dios, no acabó con su vida, guardó los principios de prudencia, de sabiduría y de autoridad, y Dios le libró de caer en un pecado terrible. Vamos a terminar en oración.